Ahora sí, listo. Estamos listos para dar inicio entonces a esta forma una clase ya mucho más específica respecto al tema de biología, ¿no? Y tal como les decía, la clase pasada, específicamente en biología, ojo con esto, estuvimos hablando de sexualidad humana. ¿Recuerdan? Hablamos de aspectos generales respecto al ciclo ovárico, ya hablamos sobre formas de poder tener, de alguna forma, cómo podemos prevenir, ¿cierto? El método anticonceptivo, el tema de los embarazos, las cosas, cuáles serían las opciones más recomendadas siempre, ¿cierto? Y ahora vamos a avanzar un poquito con eso y vamos a agarrar un cachito, solamente un cachito de esa parte, respecto a lo que tenía que ver con enfermedades de transmisión sexual. Vamos a ver enfermedades de transmisión sexual y posterior de eso nos vamos a saltar un cambio en el capítulo de la parte de biología y nos vamos a ir a biomoléculas. Ya, no sé si recuerdan eso, biomoléculas, las moléculas de la vida, lípidos, proteínas, ¿ya? Carbohidratos, minerales, bueno, vitaminas, vamos a ver todas esas cositas. Así que vamos a empezar compartiendo pantalla. Me dicen obviamente, como siempre, si estamos bien, si se escucha bien, si es que a lo mejor hay algún inconveniente técnico, ustedes saben que los escucho de inmediato. Entonces, empezamos compartiendo. Y estamos acá. Listo. Enfermedad de transmisión sexual. Continuamos con este nuevo capítulo LTS, las que tenemos que evitar sea como sea, ¿no? Y un poco parte de lo que hablamos la semana pasada. ¿Se acuerdan cuál era el mejor método anticonceptivo para evitar esta famosa enfermedad de transmisión sexual? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era? Hay uno que lo mencionamos a cada rato que realmente mejor. Muy bien, el condón. Exactamente. Condón, preservativo. Exactamente. Y Agustín también lo dice bien, la abstinencia, ¿ok? Es una forma de, no es la más común, digamos, pero claro, es una forma de. Muy bien, Agustín, también está bien. ¿Ya? Entonces, claro, la idea es ahora empezar a entender justamente cuáles son las principales enfermedades de transmisión sexual. Y ojo que acá, la buena onda, que acá el DEM está más buena onda con respecto al temario, nos pone explícitamente cuáles son las que les interesa que nosotros estudiemos. Y son las que vamos a ver acá. Y vamos a partir quizás con la más clásica de todas, la más como popular en cierta forma, que tiene que ver justamente con, vamos a la siguiente, el VIH, ¿ya? El virus de la inmunodeficiencia humana. Ojo con esto, con el virus de la inmunodeficiencia humana. Quiero que entiendan una cosita, y acá vamos a tratar de hacer un alcance. Viene después, vamos a hablar de lo que es la enfermedad como tal, pero este es el virus. El virus sería el agente patógeno que causa una enfermedad. En este caso, este virus se llama virus de inmunodeficiencia humana, que causa una enfermedad llamada SIDA. ¿Ya? El síndrome de inmunodeficiencia humana. Son cosas distintas. VIH no es lo mismo que el SIDA. ¿Ya? Uno es el agente patógeno, el virus, y el otro es la enfermedad, lo que está causado por el virus. ¿Ya? No sé si sabían, por ejemplo, el tema, un ejemplo clásico más moderno, del tema del COVID, el famoso COVID. Cuando uno habla de COVID, COVID-19, de hecho, uno coloquialmente dice, el COVID, tengo COVID, eso está bien dicho, pero dice, no, es que tengo el COVID en el cuerpo, no sé. ¿Qué es el COVID? Ya que directamente, COVID es la enfermedad, pero el virus o el agente patógeno no se llama COVID, se llama SARS-CoV-2. Es otra nomenclatura. El virus SARS-CoV-2 ocasiona una enfermedad que se llama COVID-19. En este caso, ojo, que no se preocupen, que no es algo que entre, obviamente, me comparte de enfermedad de transmisión sexual. Otro tema, pero es para dar el ejemplo con el SIDA, como a ver la analogía. Y respecto al tema del SIDA, es una enfermedad ocasionada por el virus de inmunodeficiencia humana. Chicos, chicas, no se me vayan a confundir con eso. Uno es el virus y el otro es la enfermedad. ¿Vale? Partamos con esa primera cosa y anótenlo ahí. Virus sería el VIH, enfermedad, SIDA. Bueno, ¿qué les puedo decir directamente de este virus? Primero, una cosa muy interesante y es una de las razones por la cual también este virus es bien complejo de estudiar. Primero es porque se le considera ni siquiera un virus como tal, sino que pertenece a una familia especial que se llama los retrovirus. ¿Ya? ¿Y qué pasa con estos famosos retrovirus? Una de las gran particularidades que tiene es que en su material genético, en vez de tener ADN, como la mayoría de los seres vivos y la mayoría de los virus incluso, ¿ya? Tiene ARN, ácido ribonucleico.
Ya no sé si recuerdan esa materia un poquitito. Si es que no la recuerdan, no se preocupen mucho. Acá, oh, me acabo de dar cuenta, dame un segundito. Tengo puesto el mouse. Voy a cambiarlo por la tableta gráfica que tengo acá para poder escribir. Un segundito. Tururum. A ver, ¿dónde está? Ahora sí. Ya, entonces, adiós, mouse, y nos quedamos acá. ¿Puedo rayar acá? Sí, perfecto, acá sí puedo rayar. Entonces, ¿qué les decía? Primero, hay que entender una cosa. No sé si recuerdan un concepto que uno no ve, ojo que esto es de biología electivo, ya no se preocupen acá si no dan biología, pero es un pequeño alcance. Hay un dogma muy importante en ciencias naturales, específicamente en la parte de biología, que se llama el dogma central de la biología molecular. ¿Qué establece este dogma? En primera instancia, establece que el ADN, de alguna forma, los genes que están en el ADN, en nuestro material genético, de alguna u otra forma van a codificar, van a llegar y van a poder producir lo que es una proteína. Vamos a hablar después de proteínas, obviamente, porque es una biomolécula. Pero resulta que cuando uno habla este famoso dogma central de la biología molecular, ahí ese nombre viene como estrepitoso, ¿no? Justamente para que un ADN, de alguna forma la información genética del ADN codifique para una proteína, tiene que pasar por una molécula intermediaria, que es la que se llama ARN, el ácido ribonucleico. Y ahora les hago la pregunta. A ver, esto ojalá que se me acuerden, chiquillos y chiquillas. ¿Se acuerdan cuál era el organelo que se encargaba justamente de sintetizar proteínas? Con lo que vimos en las primeras clases de biología, ¿se acuerdan o no? Les doy una pista, empieza con R. RI. A ver si se acuerdan o no. Ri algo. Muy bien, Mati, Martina, excelente. Los ribosomas, excelente. Bien, Sidney, eso, ahí los quiero bien atentos. Muy, muy bien, los ribosomas. Justamente lo que hacen los ribosomas es tomar este ARN y transformarlo en proteína. Y ahora, ¿de dónde viene el ARN? Oh, justamente el ARN viene del ADN. Al fin y al cabo, un paso intermediario. ¿Qué es lo interesante? La mayoría de nosotros, los seres vivos, las plantas, los animales, también virus y bacterias, la gran mayoría, bueno, todos los seres vivos sí o sí, tenemos en nuestra información genética ADN, a excepción de los virus, que ojo, los virus de hecho no se consideran como organismos vivos, ojo con eso, pequeño detalle, pero igual, la mayoría de los virus también tienen ADN. No obstante, hay una familia especial que se llaman los retrovirus, y esto, ojo, que tienen que notarlo igual, es importante que lo sepan, porque justamente este virus de inmunodeficiencia humana tiene esa característica. Realmente, en vez de tener como material genético ADN, no tiene esto, sino que tiene ARN. ¿Ya? Y al fin y al cabo, el proceso, podríamos decirlo así, el proceso molecular que hace este virus dentro del organismo, dentro de nosotros, los seres humanos, para poder enfermarnos, tiene que ver con un proceso en el cual se camufla de nosotros transformándose el ADN. ¿Ya? Hay una enzima que se llama la transcriptasa inversa que justamente hace este proceso, como de, porque normalmente lo típico es ADN a ARN, pero en este caso lo que hace el virus es transformar su ARN a ADN. ¿Ya? No se preocupen si se me marean acá, porque específicamente esto del dogma central de la biología molecular, lo que les estaba explicando, no es algo que les vaya a entrar a ustedes. Tranquilos por ese lado. Pero sí me interesa que entiendan el contexto. ¿Por qué se llama retrovirus? ¿Por qué es retro? Bueno, porque tiene ARN en vez de ADN. ¿Ya? ¿Y por qué? ¿De qué esta cuestión? ¿De qué sirve? Ah, ADN, información genética. Esto sirve para codificar proteínas. ¿Eso tienen que saberlo? Sí que sí. ¿Por qué? Porque un par de clases más adelante vamos a ver genética. Tenemos que aprender lo que son los alelos, lo que es el genotipo, el fenotipo, vamos a ver cruzamiento genético, eso lo van a evaluar y lo tienen que saber. Así que esto es una muy buena introducción para lo que se nos viene más adelante, ¿vale? Ojo con eso. Entonces, volviendo al tema, vamos a borrar acá nomás. Dijimos, este VIH es un retrovirus, obviamente. No se preocupen por estos detalles, ustedes saben que yo igual pongo un poquito más de información, más de la cuenta quizás para que tengan un buen contexto y puedan estudiarlo después cuando estén en su casita tranquilitos, obviamente viendo la materia. Ya, no obstante, ¿qué es lo interesante de esto aparte de este virus? Vamos a ir de inmediato a lo que es la enfermedad. Este virus causa esta enfermedad que se llama el SIDA o síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre acá? Que uno dice, ¿por qué esta enfermedad es tan difícil de combatir? ¿Ya?
Uno, y esto lo pueden anotar si quieren igual, lo digo yo como un tema aparte, que lo podrían llegar a preguntar perfectamente. Uno es que lamentablemente este virus tiene una tasa de mutación muy alta. ¿A qué me refiero a una tasa de mutación muy alta? Su genética, su codificación de ARN tiende a cambiar mucho. Entonces eso cuesta, por ejemplo, crear una vacuna con un virus que está constantemente cambiando de forma natural. ¿Ya? Piénsenlo un poquito lo que pasa con el COVID, por ejemplo. El COVID ha tenido variaciones. Lo bueno es que no ha sido tan grande la variación como para estar creando vacunas a cada rato, ¿ya? Por lo tanto, claro, una vacuna sirve, después como que hay que ver si se puede mejorar un poquito, pero no es algo tan terrible. En cambio el SIDA, lo que ocurre, perdón, en cambio el VIH, este virus, lamentablemente tiene una alta tasa de mutación, entonces eso cuesta un poquitito. Esa es una razón, ¿ya? La alta tasa de mutación. Y la otra razón por la cual esta enfermedad es muy delicada directamente, ¿por qué cuesta tanto? Y bueno, hoy en día igual hay tratamientos y todo que ya hacen mucho más como llevable. Antes no, antes era terrible. Pero la gran razón es justamente porque el objetivo de este virus es directamente nuestras defensas, lo que nos defiende. ¿Qué cosa sería eso? Nuestro sistema inmune, específicamente glóbulos blancos. Ojo con eso, el VIH se especializa en atacar glóbulos blancos. Aunque el sistema inmunitario no es un sistema que nosotros vayamos a ver en biología común, los que van a dar biología electiva sí tienen que estudiarlo, ¿ya? Inmunidad primaria, secundaria, terciaria, barreras inmunitarias, como se les dice, ¿ya? Eso, ojo, hay un adelanto, no quiero hablar más de eso porque no entra en biología común, pero igual, ¿qué es lo que sí entra y que tienen que saber? El VIH directamente ataca a los linfocitos. Linfocitos o glóbulos blancos que son justamente encargados de protegernos de nuestra salud en general, de los resfríos, de cualquier agente patógeno que nos pueda estar afectando, ¿ya? Entonces, por eso es muy interesante entender el funcionamiento, los mecanismos de estos virus, porque en definitiva entendemos también qué es lo que produce. Y claro, por ejemplo, una persona que en el pasado, hoy día ya no tanto como les digo, porque hay un montón de tratamientos que son súper efectivos, pero en el pasado, lamentablemente, si una persona se contagiaba con VIH, le daba SIDA, no había una cura real ni tratamientos que pudieran obviamente amortiguar este efecto. Y lo que pasaba quizá era que a lo mejor un resfriado común, que para nosotros sería como, oh, me resfríe, me duele la garganta, achú, achú y listo. Bueno, ese resfriado puede matar a una persona que no tiene tratamiento y que tiene SIDA. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las defensas están tan bajas que cualquier otra enfermedad puede llegar a ser mortal. ¿Ya? Ese es un poco el efecto que tenía. Ahora no, obviamente. De hecho, había mucho estigma con respecto a esta enfermedad. Era como, oye, por suerte, miren, el conocimiento, de verdad, esto es una cosa muy importante, chiquillos y chiquillas. El conocimiento, el saber realmente, el entender la ciencia, entender estas cosas también nos da mucha libertad de pensamiento y nos hace ser mucho más abiertos de mente respecto a las situaciones de enfermedad y todo eso. ¿Ya? La ignorancia justamente es lo que causa muchas veces todo lo que es la discriminación, todo lo que son los malos tratos, etcétera, etcétera. Por eso es importante que independientemente de lo que les vayan a preguntar en la prueba, en la PAES y todo eso, ustedes tienen que saber estas cosas. Es súper importante. ¿Ya? Así que ahora lo saben. Entonces, resumiendo, VIH, el virus. SIDA es la enfermedad y a qué específicamente, qué es lo que ataca el SIDA en este caso, o el virus directamente, ataca nuestros glóbulos blancos, específicamente los linfocitos. ¿Vale? Bueno, este es un experimento que muestra en definitiva, mira, hay una infección por VIH, uno puede ver en el tiempo, y en definitiva, por culpa de este virus, la cantidad de glóbulos blancos se baja significativamente. De lo que teníamos acá, llenito, solamente queda uno, y obviamente si uno espera más tiempo, esto, adiós, se muere también. ¿Ya? Eso sería esta primera parte. Todo clarito, ¿no? Es bien conocida, yo diría que es la más conocida de todas, ¿no? Es como la más clásica que uno conversa desde el colegio y todo eso. ¿Ya? Pero lo importante es que quede claro justamente esta diferencia. Ahora, hablemos un poquito como de síntomas del SIDA por tener un poco en claro más o menos qué es lo que ocurre, pero ojo que esto es bien genérico. Recuerden que lo que ataca realmente es el sistema inmunológico, nuestras propias defensas. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, el tema de que pueden tener fiebre, pérdida de peso, mucho cansancio, diarrea, confusión, pérdida de equilibrio, etc. Hay que pensar que esto es algo sistémico. Nuestro sistema inmune se encarga de todas nuestras defensas. Entonces, si tenemos algo que ataca directamente a nuestro sistema de defensas, todo nuestro sistema falla. Es así de simple, lamentablemente hablando. Es lamentable, obviamente, pero es lo que ocurre en base a esta enfermedad. ¿Cómo se transmite? Esto, recuerden, son enfermedades de transmisión sexual.
No obstante, ojo con esto, y esto es súper importante, no se me vayan a confundir ni vaya a tener visión de túnel con esto. Ok, el SIDA obviamente es una enfermedad de transmisión sexual, estamos de acuerdo con eso, no obstante hay otra forma de transmitirse. Una que era, antiguamente era como bien delicado y una de las razones por la cual todo el material médico es desechable de inmediato, tiene que ver con esto. No se pueden reutilizar agujas, obviamente. Hay que tener mucho cuidado cuando se dona sangre, ¿ya? Por ejemplo, si tú a lo mejor tienes varias parejas, tienes relaciones abiertas o cualquier cosa y puedes tener varias parejas sexuales, siempre es importante y se recomienda 100%, y de hecho lo preguntan, respecto a que uno tiene que estar haciendo ese examen de VIH justamente porque no vaya a ser que tú en la buena onda vas a donar sangre y sin saberlo quizás contagie a alguien más. ¿Ya? Entonces, por eso, es súper importante eso. No se puede donar si es que uno no está seguro que no tiene VIH. ¿Ya? Y justamente este tema, mira, buena pregunta, Cindy. En transmisión de madre puede ser por la leche y en el parto, ¿no? No por la leche. Ojo con eso. Sí se puede dar en el parto, directamente. Ya hay que pensar que tiene que ver con contacto sanguíneo. Ya es directamente eso, contacto sanguíneo. Por eso cuando hablamos de una aguja, al fin y al cabo, claro, esto, si pensamos que la aguja inyecta en el brazo, obviamente tiene contacto con tus vasos sanguíneos, pues, y en esas pequeñas alícuotas, es un nombre técnico, digamos, de pequeñas gotitas, chiquititas de sangre, podría haber, obviamente, VIH, podría haber virus. Entonces eso, si se inyecta a otra persona, te puede contagiar perfectamente. ¿Ya? Entonces, por eso. Ahora, ojo, no siempre es así. Puede ser que haya nacimientos que la madre, lamentablemente, claro, tenga VIH y el niño a lo mejor no nace con VIH. Es un tema también de probabilidades, ¿ya? Pero por eso, al fin y al cabo, la idea es que normalmente ya esto está como súper controlado, hay formas, hay tratamientos, por ejemplo, hay formas de poder hacerlo, por ejemplo, esto también, si es que sea el tema de, se puede evitar de alguna forma que el niño no se vaya a contagiar, ya hay probabilidades de que se pueda hacer, lo mismo que esto también se sabe, hay protocolos, obviamente, y esto también está eliminado, ya saben, al menos acá en Chile, hace rato, ¿no? Todo este es material de desecho, cuando se ocupan para sangre, transfusión sanguínea, todas las agujas, adiós, ¿ya? Así que eso, muy importante. Y obviamente el tema del sexo desprotegido. Por eso hablábamos del preservativo, el condón como realmente la gran herramienta, ¿cierto? Cuando no funciona la abstinencia, es la gran herramienta para poder protegerse. ¿Ya? Por eso es lo importante. Más allá del tema de las pastillas y todo eso, que claro, pueden ser muy efectivas, pero las pastillas, métodos anticonceptivos químicos respecto a eso, no ayudan a prevenir. ¿Ya? El VIH y ninguna de las enfermedades de transmisión sexual. Bueno, vamos adelante y ahora vamos a ver un par de enfermedades que quizás pueden ser un poco extrañas. Dame un segundito, se me acaba de caer el lápiz. Vuelvo al tiro. He vuelto. Algunas enfermedades que quizás son un poco extrañas, no sé si las recuerdan, y se basan no solamente, ojo, en virus, sino que también en bacterias. ¿Ya? Ya vimos que el SIDA es ocasionado por un virus, es el VIH. En este caso, la clamidia es una bacteria, es un agente patógeno, pero bacteriano. ¿Ya? Y en este caso, el nombre, y ojo con esto, esto es importante que lo recuerden, puede ser parte de la materia. ¿Ya? Acá, ¿qué les recomiendo? Por ejemplo, si están tomando apuntes, anoten el nombre: enfermedad, clamidia; agente patógeno, clamidia trachomatis. Así se pronuncia, trachomatis, no tracho, es trachomatis. ¿Ya? Entonces, al fin y al cabo, esta bacteria puede producir una enfermedad que se llama directamente, bueno, y se le llama la clamidia, que obviamente es en base al nombre de su bacteria, directamente, ¿ya? ¿Cuál es como un poco qué es lo que hace al fin y al cabo? Pues, genera una cantidad de pus horrible, al fin y al cabo, y directamente hay muerte celular, hay infección, puede producir mucho dolor, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y obviamente eso puede estar tanto en la parte oral, cuando se practica sexo oral, o también en la parte de lo genital, ¿ya? Eso es súper interesante saber que al fin y al cabo esta enfermedad de transmisión sexual, específicamente esta, la clamidia y otras más que vamos a ver, no solamente como que en cierta forma se cultiva la enfermedad, porque estamos hablando de un cultivo bacteriano, ¿cierto? Se cultiva en genitales, sino que también en otras zonas. Por eso es muy delicado también, ¿ya? Así que, importante que lo sepan. Así de simple. Ya quédense con esa idea. Recuerden acá, lo estamos viendo así como bien rapidito. Siguiente, la famosísima, esta sí es conocida también, la gonorrea. ¿Ya? Acá tenemos otra bacteria que se llama la Neisseria gonorrhoeae, que de hecho uno cuando la ve, acá, creo que acá no tengo fotos de la bacteria. Ah, bueno, ahí se ve un poquitito como la imagen. Es una bacteria así como media entre tubular y circular así, y tiene un montón de cilios.
¿ya? Esa es como la bacteria en sí. Es como un esquema un poquito más de dibujo, pero igual, ¿ya? Esta bacteria también, exactamente muy parecida a la otra, igual, directamente puede producir un montón de pus horrible, hinchazón y mucho, mucho, mucho dolor, ¿ya? Y normalmente, eso, como es obviamente a nivel genital, el dolor es a nivel también del genital, ¿ya? Al momento de orinar, etcétera, etcétera, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Esto también, todos son enfermedades de transmisión sexual. Si ustedes ocupan preservativo, o, por ejemplo, pueden disminuir las probabilidades, por supuesto que sí, ¿ya? Obviamente, obviamente. ¿Qué pasa? Tienen que pensar una cosa. Hay un tema bien interesante que ocurre con estas bacterias o virus incluso, y que hay que entender que en el caso de las bacterias son seres vivos, en el caso de los virus no es que sean seres vivos como tal, de hecho ahí hay una discusión, no se consideran como seres vivos, pero igual. Hay que pensar que los seres vivos, hablando en este contexto de puras bacterias, lo que quieren hacer es sobrevivir y reproducirse y tratar de abarcar lo máximo posible. ¿Ya? Piensen en cualquier organismo vivo. Da lo mismo sea, no sé, nosotros como seres humanos o las bacterias, ¿ya? Hay un tema biológico, el tema de necesidad biológica de tratar de reproducirse y tratar de procrear y tratar de abarcar terreno y todo eso. En este caso pasa lo mismo con este tipo de bacterias. Si no se tratan, si no se toman antibióticos, si a lo mejor existe un problema con gonorrea y no te lo estás tratando porque te da vergüenza, por ejemplo, algo así, puede empeorar directamente. ¿Ya? Si está a nivel genital, por ejemplo, si eres un hombre y está a nivel genital, a nivel de pene, perfectamente esa bacteria puede subir por la uretra, podría incluso tomar conductos deferentes, podría llegar a la vejiga, etc. Ya la próstata, bueno, incluso los testículos, para que se den cuenta, y la mujer lo mismo, podría subir por el cuello uterino. Entonces, al fin y al cabo, eso es lo interesante y lo importante de tener en cuenta con respecto a este tipo de enfermedades. Ok, son por bacterias, se pueden transmitir sexualmente hablando, obviamente, pero hay que tener cuidado por lo mismo, porque son bacterias, quieren reproducirse, hay que tratarse directamente. ¿Ya? Hay veces, y ojo con eso, ¿por qué? Porque de repente pueden haber ocasiones que pueda ser asintomático, un poquito como el COVID. Hay versiones asintomáticas que a lo mejor se ve un poquito mal y no duele, pero igual, siempre hay que tratarse, ¿ya? Eso es súper, súper importante. Así que, bueno, sigamos nomás. Esto, simplemente acordarse, recuerden el resumen que estoy pidiendo que anoten: nombre de enfermedad, agente patógeno, ¿ya? Forma de prevenirlo, ya lo saben. Súper interesante también. El virus del papiloma humano. Ya, ojo con esto respecto a este tema, porque es un virus, al igual que el VIH, no es tan terrible como el VIH, no es algo que te vaya a atacar sistémicamente hablando, pero sí ataca a nivel de piel, digamos, de tejido, ya, específicamente. Ojo con esto que hay como varios tipos de virus de papiloma, ¿ya? Y hay exámenes también, sobre todo para mujeres, incluso para poder verse este tema del virus, ¿ya? Y lo que pasa al fin y al cabo puede ser, te pueden salir verruguitas, tal como muestra acá, este es como un efecto. Llega el virus, empieza obviamente a propagarse, se genera directamente una especie de verruga, pero resulta que este virus tiene este inconveniente que podría ser capaz de provocar un cáncer. Y eso es lo peligroso finalmente, ¿ya? Puede llegar a provocar cáncer. Entonces, por eso es súper importante también tener cuidado con esto. Normalmente uno podría decir, salió una pequeña verruguita, no sé, directamente, pero hay que estar siempre atentos, ¿ya? Siempre, siempre atentos, ¿ok? Entonces, acá el Mati pregunta por directo, me dice, profe, dice, cuando alguien es solamente portador, ¿significa que no posee síntomas? Oye, excelente pregunta, y eso tiene que ver con genética, lo vamos a ver después, cuando uno habla de alelos, cuando es portador de un gen y todo eso. Efectivamente, ¿ya? Cuando estamos hablando de enfermedades, uno diría que finalmente es un enfermo asintomático, ¿ya? Ese es lo correcto. Pero cuando hablamos de genética, en otro contexto, llevándolo un poquito, saliendo de la parte más biomédica y de salud, llevándolo a la parte más biológico-genético, ahí un portador es cuando tú, por ejemplo, tienes toda la información genética para poder desarrollar una enfermedad o poder tener cierto carácter, sin embargo, no lo expresas, ¿ya? Por ejemplo, yo a lo mejor puedo ser portador de los genes para que mi pelo sea rubio, y a lo mejor ustedes no lo saben, pero yo soy rubio genéticamente hablando. Bueno, tengo para ser rubio, para ser moreno, pero eso significa ser portador. No obstante, ¿qué dice mi fenotipo? Lo que se ve, que soy moreno, ¿ya? Puedo ser portador por un gen, pero no necesariamente expresarlo, ¿ya? En este caso, ojo con eso.
¿Podríamos considerar que una persona que tiene esta enfermedad que no tiene síntomas es portadora? Sí, también se puede considerar, ¿ya? Pero es más correcto decir que es asintomático, en este caso, porque estamos hablando de una enfermedad, ¿vale? Ojo con eso. Buena pregunta, porque ahí estamos uniendo términos que tienen relación con otras cosas de biología, así que súper, súper bien. Bueno, sigamos entonces. Ya, y sífilis. Nuevamente tenemos una nueva bacteria, ya, en este caso la Treponema pallidum. ¿Se dan cuenta? Es como, al fin y al cabo, es como pensar en esto como que fuera un protozoo, como un gusanito, piénsenlo así. Obviamente, ojo, es una bacteria, ¿ya? Estamos hablando de algo microscópico, no algo grande, ¿ya? Directamente. Y bueno, lo que pasa, muy parecido quizás a algunas otras enfermedades también, infecta directamente el área genital, ¿ya? Y ocasiona ronchas, también puede ocasionar pus, dolor, etcétera, etcétera. Y también, al igual como estábamos viendo anteriormente, como muchas de estas enfermedades también pueden transmitirse no solamente en área genital, sino también en zonas bucales, ¿cierto? Para el sexo oral y todo eso. Hay que tener cuidado, ¿ya? Por eso es importante. ¿Ya? Siempre, claro, por eso, sobre todo para gente que es un poco más open mind y que experimenta más la vida sexual como más abiertamente, es súper importante que siempre se estén haciendo exámenes, que siempre estén viendo que no vaya a tener alguna de estas enfermedades de transmisión sexual, ¿ya? Unas son más graves que otras, obviamente, obviamente. Hay formas de prevenirlo rápidamente. Acá lo que estábamos hablando, el mismo tema de el preservativo, si es que estás enfermo por muchas de estas enfermedades, basta con ocupar antibióticos y pomaditas, etcétera, pero igual, es importante. ¿Ya? Es importante tener en cuenta que hay que prevenir también, siempre. Ese es como el mensaje típico. Suena cliché, pero es verdad. Nadie quiere enfermarse con estas enfermedades y ninguna realmente. ¿Ya? Es como lo obvio. Bueno, y terminamos ya con esto. Obviamente, ya lo hemos discutido un montón de veces, lo vimos en la clase pasada, que la mayor protección contra estas enfermedades de transmisión sexual son preservativo y la abstinencia. ¿Ya? Es así de simple. No hay más. Ya no hay más. No, todos los otros métodos anticonceptivos que estuvimos conversando no sirven de nada para este tema de la enfermedad de transmisión sexual. ¿Ya? Obviamente. Solamente estos dos. ¿Vale? Estamos, ¿no? Bien cortito, bien preciso, como corresponde en un preuniversitario intensivo, porque tenemos que ir al grano justamente con las ideas. ¿Ok? Cambiemos de tema. ¿Hay alguna pregunta, algo, si es que alguien quiere hacerlo? No sé, por ejemplo, han salido dudas bien interesantes que hablan de otras materias incluso, y me gusta eso. Me gusta eso, chiquillos y chiquillas, porque al fin y al cabo tienen que ocupar su cabeza y tratar de ir relacionando todo, de alguna u otra forma. Así que súper, súper bien. Bueno, entonces, vamos a dejar esta parte acá. Terminamos acá. Bueno, descartar. Ok. Y vamos a... Un segundito. Cerramos acá la presentación. Y de inmediato cambiamos de capítulo y de clase directamente. ¿Ya? Nos vamos a la clase ahora de biomoléculas y nutrientes. Vamos a hablar justamente de, en contexto obviamente, de lo que sería este término que son las biomoléculas. Vamos a hablar un poquito de química, inevitable hablar de química, ¿ya? Sobre todo el tema de química orgánica. Vamos a un poco cruzar algunas cosillas, ¿ya? Lo cual está bien, porque estamos en un preu de ciencias, así que es importante. La idea es ahora es dar vuelta a la página. Espero que avancemos un poquito más de la mitad de esto, es mi idea. Si no, no importa, porque vamos bien con el avance, ¿ya? ¿Estamos entonces? Continuamos. A ver, se me acaba de caer de nuevo el lápiz. Porque me tengo que hacer una forma. ¿Dónde? Bueno, acá está. Permiso. Volví. Ahora sí. Acá lo tengo. Se me cae cada rato este lápiz digital. Bueno, entonces, vamos a hablar de biomoléculas. Y ojo que las biomoléculas entran en una categoría bien interesante, ¿ya? Porque tenemos que igual entender una cosa. Estamos hablando de moléculas, que es algo que suena mucho más químico, ¿no? La química. Las moléculas se estudian en química. Obviamente tenemos la biología, por lo tanto es inevitable plantear aspectos de bioquímica. Es lo lógico, ¿no? Tiene que ver con bioquímica. Aparte, ¿se acuerdan el pequeño adelanto que les dije respecto al tema de las proteínas? Cuando les mencioné este dogma que hablaba de que el ADN produce ARN y el ARN se puede, digamos, sintetizar la proteína a través de los ribosomas. Bueno, obviamente, como hay una cadena respecto a cómo producir proteínas, es inevitable cuando hablamos de biología molecular también hablar de genética. No obstante, ahora no vamos a hablar de genética, eso viene para la próxima clase de biología después cuando terminemos esto.
tampoco es que vayamos a hablar mucho de bioquímica, vamos a hablar un poquitito, pero justamente este punto de encuentro es lo que nosotros vamos a estar tratando con el tema de las biomoléculas. Ya vamos a hablar aspectos generales de química, de la biología, la importancia biológica, y obviamente esa importancia biológica tiene que ver directamente con la nutrición, ya en cómo se afecta directamente ya en nuestro cuerpo. Entonces, partamos con lo más elemental y más básico. Vitaminas y minerales. Chicos, chicas, acá les tengo una noticia que a lo mejor puede ser un poco fome, lo sé, pero es parte de con estudiar para esta prueba, y es que hay que estudiar y memorizar harto, ¿ya? Yo acá les voy a presentar unas tablitas que tienen un montón de texto, que no les voy a dar la lata, no les voy a leer un texto desde cero, no tiene sentido, ¿ya? Pero van a quedar acá en la diapo para que ustedes puedan después estudiarlos, ¿ya? Les advierto de inmediato, para que no se sorprendan cuando digo, oh, qué lata, mucho texto. Bueno, hay pequeñas cositas que viene mucho texto, es un poquito inevitable justamente en esta materia. Bueno, partamos entonces, vitaminas. Al fin y al cabo, cuando estamos hablando de vitaminas directamente, son compuestos, ¿ya? Que al fin y al cabo ayudan a tu cuerpo en distintos procesos metabólicos o de funcionamiento fisiológico, relacionado obviamente con nutrición. ¿Qué es lo que me interesa acá? Que recuerden respecto a las vitaminas que tenemos dos grupos, que son estos que están acá, los hidrosolubles y los liposolubles. Eso es como lo primero que me gustaría mucho que se acordaran, ¿ya? Hidrosoluble versus liposolubles. Justamente, hidrosolubles, recuerden lo que dice la palabra, hidro se refiere a agua. Hidrosolubles, o sea, son solubles en agua, se pueden disolver en agua. Y liposolubles es que son solubles en aceites. Lipo, no sé si se acordaban de esto. ¿Nunca han escuchado? Ah, no, alguien se hizo la lipo. ¿Qué significa hacerse la lipo? Literalmente sacarse grasa. Lipo, vamos a ponerlo así al tiro. Lipo tiene que ver con grasas. ¿Ya? Lipo tienen que ver con grasa. Ojo con esa pequeña terminología que igual es bien relevante para que lo tengan en cuenta. ¿Ok? Y acá obviamente es necesario que pongan de su parte e intenten estudiar obviamente la materia como tal, acordarse. Por ejemplo, vitaminas del grupo B y C son hidrosolubles. De la A, D, E y K son liposolubles. La más clásica, yo creo, no sé si continuará siendo así, pero típico que uno habla, por ejemplo, ¿cuál es la típica vitamina que está en los cítricos? En la naranja, en el limón, ¿se acuerdan? ¿Cuál es como un clásico, ¿no? ¿Se acuerdan o no? ¿Cuál es la principal vitamínica de las frutas? De muchas verduras también, obviamente. ¿Hay alguien ahí que se acuerde? Muy bien, Martina. La C. Excelente. La vitamina C. ¿Ya? Es un clásico. Y esa justamente tiene que ver con hidrosolubles. Y ahí vamos a estar viendo unas cositas porque piensen una cosa. Hay una cierta coincidencia, ciertas memotecnias que podemos ocupar para ir acordándonos. Recuerden una cosa. Las frutas, las verduras, las plantas en general tienen un montón de vitaminas, obviamente. ¿Y con qué hay que, en cierta forma, cuidar las plantas? ¿Qué hay que hacer? Regarlas con mucha agua. ¿Ya? Cuando uno come una fruta, la fruta tiene mucho jugo. Y ese jugo es agüita, es agua. Entonces, entonces seguramente la vitamina C es hidrosoluble, ¿ya? En base a esa relación. Y claro, lo es. ¿Ya? Ojo con esos pequeños detalles. ¿Ya? Bueno, liposoluble, como les decía, A, D, E y K. Acá tienen un montón de cosas respecto a lo que pueden ayudar y todo eso. Les recomiendo que la lean más allá, no que lo memoricen al 100%. No les van a preguntar algo tan específico, sería muy, muy raro. ¿Ya? Pero justamente, para hablar un poquitito de este versus, ¿ya? La hidrosoluble la van a encontrar en un montón de cosas y específicamente en, como les decía, en frutas, directamente muchas frutas. Bueno, pero ojo que también se van mezclando, no se vayan a confundir tanto, ¿ya? Hay de todo un poco en distintos alimentos, ese es el punto, ¿ya? Directamente. Bueno, si vemos por ejemplo acá, no sé, por ejemplo, las liposolubles, tenemos, claro, acá tenemos una verdura, uno podría pensar, también puede tener vitamina C, ok, en este caso la A, la K también en otro tipo de verdura, ¿cierto? La E y la D. Ya ahí podemos encontrar un montón de cosas realmente. En este caso, ojo, liposolubles, grasas, hidrosolubles, agua. ¿Ya? ¿Qué quiero que recuerden? De hecho, yo creo que es súper interesante, lo hemos hecho en otras ocasiones. Apréndanse una y la otra la sacan por descarte. Solamente acuérdense de las hidrosolubles. ¿Cuáles dijimos que eran? Directamente la B y la C. Y todos sus derivados.
Por ejemplo, hay varias, la B1, la B12, la B12, etcétera, etcétera. Ok, todas hidrosolubles. ¿Ya? Ahora, si te preguntan por la A está en este grupo, no, entonces es lipo. La K está acá, no, es lipo. La D está acá, no, es lipo. ¿Ya? Ojo con eso. Ojo con eso. Eso puede servir mucho. ¿Ya? Tratar de memorizar solamente una parte y la otra por descarte ya la aprendimos de memoria. Entonces, pongan de inmediato hidrosoluble, B y C. Liposoluble, las otras. En caso que les pregunten. ¿Ya? Ahí tenemos una pequeña ayudita de cómo poder ir memorizando esta parte que puede ser de repente un poquito latera por mucho texto, etcétera, lo que les había dicho anteriormente, ¿no? Y ojo, acá viene la tablita que les dije que no se me vayan a asustar, que es importante que la lean después, que es esta de acá, ¿ya? Esto habla directamente sobre cuáles son las propiedades, ¿ya? Y dónde podemos encontrar cada una de las principales vitaminas, ¿ya? A ver, por poner un ejemplo, la típica, la C. ¿A qué ayuda la C? Directamente. Proteger el organismo de infecciones, el sistema inmunológico, ayuda al sistema inmune. Hay que tomar vitamina C para no resfriarse. ¿Han escuchado hablar de eso? Bueno, es un clásico. ¿Dónde podemos encontrarlo? Frutas cítricas. Ok, ahí tenemos una idea base. ¿Ya? Pero así como esta de la vitamina C, que puede ser una de las más comunes, hay un montón de otras. ¿Ya? Otra que me interesa mucho que se acuerden, y no sé si esto ustedes sabían, es la famosa vitamina D. ¿Ya? ¿Qué pasa con la vitamina D? No sé si han escuchado hablar que hay gente que dice, no, es que hay que tomar sol para la vitamina D, hay que de alguna forma, tomar vitamina D al tomar sol. Es como que no sé si han escuchado hablar que hay gente que dice eso. ¿Ya? No sé si alguna vez lo han escuchado, pero ojo, lo que ocurre es que la vitamina D se activa ya directamente, se activa toda su síntesis, al fin y al cabo, para que aparezca directamente, gracias a la energía solar. Si es que tú no tomas sol, estás todo el día en la casa, estás todo el día jugando, viendo Netflix y toda la cuestión, no tomáis directamente vitamina D, te va a afectar a tu organismo directamente. ¿Ya? Te van a doler los huesos, vaya a estar como medio, es como que te va a doler el cuerpo, un montón de cosas, también incluso metabólicas, como de energía, etcétera, etcétera. Mira, acá Martín dice, los que son del sur sufren de insuficiencia de vitamina D. Ojo con eso, pero tiende a pasar mucho, porque al fin y al cabo tiene que ver con la radiación, con tomar el sol, y si está nublado todos los días. Entonces hay que buscar opciones, ¿ya? ¿Saben quién más también? Por ejemplo, la gente de tez morena o los que tienen tez ya más oscura directamente, cuando hablamos, no sé, pues de africanos, de haitianos y todo eso, también tienen dificultad para el tema de la vitamina D. Porque al fin y al cabo, biológicamente hablando, su cuerpo, su piel está adaptada para recibir mucha radiación solar. Entonces, por eso tienen esa pigmentación más oscura. ¿Ya? Al fin y al cabo, lo vamos a hablar después seguramente cuando veamos genética, pero hay una concentración de un pigmento que está biológicamente hecho de esa forma por un tema de adaptación para poder soportar la radiación. Entonces, de hecho, no sé si sabían que la gente morena o de tez ya más negra incluso, prácticamente no sufre de cáncer de la piel. Es súper interesante saber eso. Pero tienen el otro problema, que justamente les cuesta, como tienen tanto pigmento, les cuesta absorber vitamina D. Y los que son muy blanquitos, no sé, pensando en los nórdicos, es lo contrario. La gente de los nórdicos, estos europeos, son súper blancos, ya porque viven en sectores más fríos, donde no hay mucha radiación solar, y obviamente son más blanquitos porque necesitan captar más vitamina D. Mira, y ahí la gente siendo racista, de verdad. Hay una razón biológica para esto. Lo que les hablaba recién, de la ignorancia. ¿Ya? Para que vean. El entender justamente biología y todas estas cosas nos ayuda a entender también a nosotros como seres humanos y como sociedades. Es súper interesante eso. Claro, y en general todos Sidney, exacto. En general los seres vivos, ¿ya? Es un tema de activación de la vitamina D, nos hace bien. ¿Ya? ¿Quiénes, por ejemplo, no tendrían tanto problema? Como les decía, no sé, un albino, bueno, no un albino directamente, porque eso ya es otro tema, es un tema genético, pero alguien nórdico, por ejemplo, ¿ya? Un europeo nórdico, estos rubios de piel muy, muy blanquita. Ellos están adaptados para, con poquita radiación, activar más vitamina D. ¿Ya? Ahí tienen una explicación de nuestro cuerpo, qué es lo que ocurre con eso. Bueno, etcétera. ¿Ya? No quiero quedarme en cada una de las vitaminas porque, claro, podríamos estar toda la clase solamente hablando de cada una de estas vitaminas. Pero la idea y la tarea para la casa, para ustedes obviamente, es que puedan leer cada uno de estos, ver justamente cuáles son los grupos, dónde podemos encontrarlo, etcétera, etcétera.
Lo que no quiero que hagan después y que se memoricen ahora, si yo les pregunto, ¿cuáles son las hidrosolubles? Ya las sabemos. La B y la C. Hidrosolubles. Todas las otras, liposolubles. Unas son afines al agua, otros afines a los lípidos. ¿Ya? Ojo con eso. Muy, muy importante que tienen que recordar ese pequeño gran detalle. ¿Vale? Avancemos nomás. Ya no me quiero quedar pegado, como digo, porque me interesa igual ir explicándole otras cositas. Entonces, saltamos de las vitaminas y nos vamos a los minerales. Ojo con esto. Esto es súper interesante, pero los minerales directamente es cuando hablamos casi que de elementos químicos. ¿Ya? Piensen una cosa, ¿se acuerdan cuando veíamos química en la tabla periódica? Calcio, zinc, sodio, silicio, magnesio, hierro, y hasta hierro. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo uno va a tener hierro en la sangre? ¿O cómo vamos a tener estas cosas dentro de nuestro cuerpo? Bueno, están. Lo que pasa es que es una cantidad muy, muy, muy chiquitita. Y es necesario igual porque hay un montón de procesos biológicos que necesitan esto. Hay cosas más evidentes. Por ejemplo, yo les hablo de la sal de mesa cuando uno dice, ya, la sal de mesa es cloruro de sodio. Cuando se disocia tenemos estos dos iones, el ion de sodio y el ion cloro directamente, y resulta que estos iones ayudan un montón en algo que se llama, les voy a adelantar un poco el nombre, se llama el control osmótico. Es el control osmótico. Y esto tiene que ver con un concepto que ya en algún momento hablamos, que era la famosa ósmosis, ¿ya? Que es el paso del agua. Esto nos ayuda para poder mantener niveles equilibrados de agua. Si no tuviéramos sales minerales dentro de nuestro cuerpo, el agua sería toda para afuera. Nos deshidrataríamos. ¿Alguien ha escuchado hablar de las bebidas isotónicas? Ojo, no son energéticas, son isotónicas. La gracia de estas famosas isotónicas es que tienen justamente sales minerales. Se llaman minerales o también se le dice sales minerales. Ojo con eso. Son sinónimos. Pero más correcto aún decirle simplemente minerales. Está bien. ¿Ya? Y eso sirve justamente para poder mantener, por ejemplo, una de las tantas funciones, el equilibrio osmótico, o sea, el equilibrio de la cantidad de agua que hay dentro de nuestro cuerpo. Es un ejemplo. ¿Ya? Hay otros, por ejemplo, el calcio. ¿Qué pasa con el calcio? Porque hay que tomar calcio, que está en la leche normalmente se dice. Por ejemplo, para nuestro sistema óseo, para los músculos, contracción musculares, si no tomas calcio o potasio incluso, los calambres. ¿Ya? Estos son varios minerales que ayudan a ciertos aspectos dentro de nuestro cuerpo, aspectos obviamente relacionados con funcionamiento, con nuestra fisiología. ¿Vale? Ojo con eso. Ahí pueden anotar como ejemplo estos mismos que están acá: calcio, sodio, potasio, hierro, zinc, es como los clásicos realmente. ¿Ya? Y ojo con esto porque es súper interesante, que hay que entender que tanto las vitaminas, acá lo acabo de ver y esto también es muy muy relevante, tanto vitaminas como minerales entran en esta categoría de decir que son micronutrientes. ¿Ya? Micronutrientes. Porque al fin y al cabo estamos hablando de moléculas muy sencillitas, ¿ya? En términos estructurales, o directamente, como pasa con los minerales, que son directamente pueden ser átomos. ¿Ya? O trazas de átomos, muy poquita cantidad. Ahora, saliendo del tema de estos famosos micronutrientes, nos vamos a pasar a los otros. ¿Ya? Mira, antes que pasemos a los otros, casi lo olvido. La misma tablita que el otro lado, pero en este caso con los minerales. Calcio, hierro, fósforo, selenio y magnesio es el ejemplo de acá. ¿Ya? Yo le había dicho ya el tema del calcio, el sistema óseo, muchas otras cosas igual, el tema de prevenir calambres, etcétera. ¿Dónde la encontramos? En las leches, bueno, todas estas cositas es importante. El hierro, alguien que tenga problemas de anemia, por ejemplo, no sé si han escuchado hablar lo que es la anemia. Cuando falta, necesitamos oxigenarnos, la gente está como más cansadita. Claro, no nos podemos oxigenar tanto porque tenemos falta de hierro, que eso se refleja justamente en nuestros glóbulos, ¿ya? Nuestros glóbulos rojos. Entonces, cuando consumimos poquito hierro, tenemos una baja en la capacidad de captar oxígeno y justamente eso nos hace sentir más cansado, con más sueño y decimos, estás anémico, te falta hierro. ¿Ya? Ojo con eso. A ver. Muy bien, muy, muy bien. A ver, dice acá la Cindy, esto tiene relación como, por ejemplo, cuando uno tiene anemia y tiene que tomar unas cápsulas como café. Mira, esto es súper interesante porque, claro, el tema del hierro tiene que ver más con oxigenación. Tú cuando no te oxigenas bien, si no le llega el suficiente oxígeno a tu cerebro, te sientes más cansado. Estás más como, me siento cansado, no estoy cansada. Y ahí de hecho normalmente sale, no, hay que verle los índices de minerales, en este caso los de hierro, para ver, podría ser que tenga anemia. ¿Ya?
Entonces, es un ejemplo bien clásico, realmente. Y la anemia, perdón, la anemia dijo, y el hierro normalmente lo podemos encontrar más en carnes, también en algunos vegetales, en cereal integral, etc. ¿Ya? Lo clásico, el hierro se habla como de carnes de por sí. Pero hay de todo, ¿ya? Por eso les digo, la idea es que puedan ustedes también leer esta lista con detención, para no leerla yo todo, no tiene mucho sentido hacerlo de esa forma, pero simplemente para tener una idea general. Y eso es lo que nos va a servir por ahora. ¿Ok? Muy, muy bien. Vamos ahora que sí, quería cambiar de capítulo, se me olvidó esta diapo. Ahora sí que sí. A los famosos macronutrientes. Y vamos a cerrar acá, yo creo, con el primer macronutriente y vamos a dejar hasta acá la clase, ¿ok? Avanzamos harto, así que estamos bien, estamos bien. Y justamente este macronutriente que vamos a avanzar ahora es uno que ya hablamos de él. Y es específicamente las proteínas. Ojo con esto, anótenlo. Micronutrientes, vitaminas, minerales. Macronutrientes, proteínas, carbohidratos y grasas, o lípidos también se le llama. ¿Ya? También los carbohidratos se les dice glúcidos, lo vamos a ver después, no se preocupen. ¿Qué vamos a ver ahora específicamente? Proteínas. Y miren acá qué interesante, porque en esta imagen muestra justamente, es para tener una idea, dónde podemos encontrar proteínas. ¿Ya? No sé si alguno de ustedes habrá un chico o alguna chica fitness que le gusta hacer ejercicio, que haga pesas o que se ejercite respecto al tema muscular. No sé si hay alguno por ahí. Pero resulta, si es que no lo sabían, por si acaso, que uno de los clásicos respecto al tema nutricional, cuando tú haces ejercicio, cuando tú quieres aumentar tu masa muscular, es consumir proteína. ¿Ya? Hay un montón de opciones hoy en día para consumir proteínas porque ya está como un poco de moda. Está en el mainstream el hecho de soy más onda fitness, hago ejercicio, entonces consumo proteínas para poder de alguna forma tener más masa muscular. Bueno, justamente porque las proteínas, entre muchas cosas, sirve para eso, para el tema muscular. Pero realmente las proteínas son súper versátiles. Es como hay que pensar que las proteínas es nuestro macronutriente como comodín. Es como un joker, un comodín dentro de nuestro juego de cartas que es el cuerpo humano. Porque sirven para un montón de cosas. Un montón. Son las más versátiles. Ya las que sirven pero para todo. Vamos a ver ejemplos obviamente, les voy a ir mostrando, pero es súper interesante eso. Ahora, hablemos un poquito de proteína, nos vamos a ir a la parte un poquito más molecular para que lo vayan entendiendo y se vayan como acostumbrando un poquito de qué trata esto. Cuando uno habla de proteínas, ojo con esto, está hablando principalmente, y esto todas las macromoléculas lo vamos a ver que se repite más o menos, que tiene que ver con estos elementos que están acá. Carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. ¿Qué les recomiendo? Para que se acuerden como memotecnia, voy a subir arribita, espérenme un poquito si es que están escribiendo, acá. Cuando hablemos de macronutrientes, quiero que se acuerden de la palabra CHO. Esa es la base de todo, la palabra CHO. ¿Ok? Carbono, hidrógeno y oxígeno. Acá, eso se incluye, estos tres elementos se incluye acá, acá y acá. Y según el caso, por ejemplo, cuando nos vayamos a las proteínas, vamos a tener también, podemos poner el CHONSP. ¿Ya? Porque tenemos otros elementos. Pero lo básico, para que lo recuerden, es carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Ok? Acuerden eso. Para macromoléculas, carbono, hidrógeno, oxígeno. Y vamos a ver qué otras cositas se van agregando. Ahora, tenemos las proteínas, en este caso. Les dije yo, carbono, hidrógeno, oxígeno, pero para la proteína es muy importante considerar el grupo del nitrógeno. Y también de repente puede ser fósforo y azufre. Esto de repente, ¿ya? Pero sobre todo para proteínas, esto es lo importante, para que lo anoten. Es CHO más una N, CHON. Cuando hablemos de proteínas, acuérdense de CHON. Esa es nuestra memotecnia. ¿Qué significa CHON? Que normalmente las proteínas están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿Por qué les digo que me interesa ver esta parte? Chiquillos, chiquillas, tienen que acordarse, pero al 100% de lo que les voy a decir ahora, porque esto entra en química, específicamente en química orgánica, lo que se llaman los grupos funcionales. Los aminoácidos, ojo con esto, son la unidad estructural, la fundamental, la más chiquitita de las proteínas. Muchos aminoácidos, si tú pones uno al lado del otro, muchos aminoácidos forman una proteína. ¿Ya? Cuando se hablan de que para los aminoácidos esenciales, etc. ¿De qué estoy hablando? De proteínas. Necesitas aminoácidos porque quieres consumir proteína. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre con los aminoácidos? Se llaman aminoácidos, como dice acá, porque tiene un grupo amino y porque tiene un grupo ácido. Tiene un apellido que se llama ácido carboxílico. Esto que está acá
Si no lo saben ahora, no se preocupen, pero les digo de inmediato que deben saber, porque en la parte de química sí les puede salir un ejemplo, un ejercicio que les van a mostrar una molécula cualquiera, no necesariamente algo parecido a esto, y de alguna u otra forma ustedes tienen que reconocer al ver, ah, mira, acá tengo un carbono con un oxígeno y acá tengo un OH, eso es un ácido carboxílico. Tienen que saberlo, como de memoria. O, por ejemplo, ah, mira, acá tengo un nitrógeno con dos hidrógenos. Ah, eso es un grupo amino. ¿Ya? Ojo con eso. Estamos viendo algo muy específico que tiene que ver con las proteínas. Que ya sabemos, tiene grupo amino y grupo ácido carboxílico. Son esos dos. Pero hay otras moléculas que tienen otros grupos funcionales. ¿Ya? Pero por mientras nos sirve como repaso también para química. ¿Ya? ¿Importante eso? Por supuesto que sí. Y esto sería, como les digo, una fórmula general del aminoácido. Esto es como lo clásico. Acá en la parte que dice R, R es como lo que venga. Hay muchas variaciones. ¿Ya? Acá, por ejemplo, pueden ir otros carbonos con otras moléculas, otra cosa, y va cambiando. Pero lo que siempre se repite en toda proteína tiene que ver con lo que son los aminoácidos. O sea, un grupo amino, un grupo carboxilo. Siempre. ¿Vale? ¿Ya? ¿Nos quedamos con eso entonces? Bueno. Y para terminar esta última, vamos a seguir hablando después de proteína, yo creo, por tiempo. Sí, a ver, déjenme ver cuánto, no, nos queda bien. Acá, por ejemplo, uno puede ver, imagínense, les esquematizamos una proteína con todos estos puntitos y les digo que cada uno de estos circulitos son aminoácidos. Claro, si uno ve cuál es el aminoácido, lo que encontraríamos sería la estructura que vimos anteriormente. ¿Ya? Y lo interesante es que muchas veces, ya esto que está acá, uno lo puede representar también de una forma, por ejemplo, ponemos aminoácido uno al lado del otro y ponemos pelotitas. Pero en vez de pelotitas así, ¿por qué no mejor escribimos un hilito completo? O sea, a lo mejor esto que está acá, esta imagen acá de la derecha, puede ser perfectamente una proteína formada por muchos aminoácidos, muchos, 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 pero lo interesante acá es que se agregan otros grupos, como estaba anteriormente dicho, no solamente chon, que era carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, sino que de repente podemos encontrar grupos fosfato y también azufre, por los famosos que se llaman puentes disulfuro, pero bueno, no importa con eso. ¿Qué me interesa acá? Que se acuerden. Chon más puede ser en menor cantidad fósforo y azufre. ¿Ok? Eso es lo que quiero que recuerden para las proteínas. Esa es la estructura basal. Y creo que con eso estamos. Chicos, chicas, espero que les haya gustado la clase. Vimos cosas bien interesantes, no solamente de la materia en sí, entonces en ese aspecto estuvo entrete poder retomar, aprender un poquito más, ¿no? Eso es siempre interesante. Así que espero que tengan una muy buena semana. Estamos recién a martes, así que ¿se nos vienen más cositas? Obviamente sí, ¿ya? Muchas gracias, oye, de hecho, muchas gracias por seguir viniendo. Hay varios que es fome que no asistan, pero bueno, uno nunca sabe también. Ojalá que puedan seguir asistiendo. Así que damos por cerrada la sesión acá. Voy a dejar de grabar.